A charlar un poquito con Axel Kicillof, diputado nacional de Frente para la Victoria, integra la Comisión de Presupuesto, ex ministro de Economía. Ya está por empezar la reunión. Axel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo andan, Pablo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El fútbol no es lo tuyo, ¿no? No, sí, bueno, pero no. No mucho. Pero, ¿sos hincha de algún equipo, así, de tener obvio, de Boca. De Boca. Mi pibe iba a la cancha. Todo mal. Pero... Kirchnerista y bostero. No, Bostero, vamos a decir aquí, todo mal. Bueno, Axel, contame un poquito. Hoy reciben ahí a Nicolás Dujovne. Estuve viendo algunas críticas tuyas por el endeudamiento, sobre todo, que tiene este presupuesto, porque es un endeudamiento un poco obligado por el déficit que dejaron ustedes. Sí, van 2 años. Mirá, la verdad que... dos cositas. La primera es que sobre la avenida de Dujovne, acá a mí me tocó ser ministro, o sea, estar del otro lado del mostrador, sí. Y la verdad que no termina de ser un debate, porque a mí me darán un tiempo para la intervención, hacer unas preguntas, y después abre el ministro y cierra el ministro. No es que yo pueda discutir o debatir algún tema, así que creo, porque recuerdo el año pasado cuando vino Prat Gay, que bueno, dijeron va a ser un gran debate, pero bueno, si la última palabra ya está marcada, es muy difícil debatir. Yo veo el riesgo que es que no conteste las preguntas, no es cuestión de ganar o perder, sino que no conteste las preguntas que se le van a hacer. Lo que te gustaría es un ida y vuelta. Sí, pero Pablo, vos decías, porque el déficit que dejaron ustedes, sabés bien que el gobierno aumentó el déficit mucho el año pasado a pesar de ajustar, y eso es un poco la gran paradoja que está teniendo este gobierno, como lo tienen siempre los gobiernos neoliberales, que como ajustan, después les cae la recaudación, les cae la actividad, caso del año pasado, y entonces recaudan menos. Y entonces bajan los gastos todo el tiempo, pero siempre la recaudación viene por atrás. Entonces no es verdad que sea el mismo sistema, sino que acá el endeudamiento que están tomando es además algo que es básicamente con bancos internacionales y que ha generado una de las fugas de capital, el proceso de endeudamiento más grande del mundo el año pasado. Y de nuestra historia uno de los más acelerados. Tomaron 100.000 millones de dólares, nuevos 40.000 más o menos. Este año el presupuesto, prevemos que van a tomar más o menos 30.000 millones y el año que viene otros 30.000. Es decir, que ya han duplicado la deuda externa. Y mientras van ajustando, lo que pasa es que como es un ajuste que distribuye mal, además le quitan impuestos a los sectores más favorecidos, bienes personales, retenciones, pero impuestos, muchísimos puntos que son más anecdóticos, pero los autos de alta gama, al champán. Es decir, han sacado impuestos, que es un poco la línea neoliberal, ¿no? Sacarle impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, esperando que venga la lluvia de inversiones, cosa que no se produjo. Entonces yo creo que es un presupuesto de ajuste y de endeudamiento. Y a mí lo que más me preocupa, y ahora te paso la palabra, pero lo que más me preocupa es que están hablando de no aprobarlo ahora. Ahora vendrán, ayer vino 10 minutos de Dujovne, ahora van a venir Caputo y Dujovne, y yo no sé... porque ningún escenario electoral da un cambio de proporciones en el Congreso demasiado significativo como para decir que no lo quieren discutir y aprobar ahora o ir al recinto con esto, sino es simplemente para evitar la discusión o para evitar los acuerdos que tendrían que hacer o para evitar mostrar lo que está pasando, que es un presupuesto de mucho ajuste, convalida. De alguna manera es una confesión de lo que venimos diciendo, que es que el 2018 es un año de mucho ajuste más del que tenemos y de más tarifado. Sin embargo, el presupuesto establece un crecimiento del 3,5%, o sea, es un año, según tu teoría, cuando hay ajuste hay caída de la actividad. El año que viene hay un ajuste, hay un presupuesto que establece una caída del déficit y aumento de tarifas, esto es correcto. Yo hablé de acá de una transferencia de 75.000 millones de pesos que el gobierno hoy pone de subsidio, lo va a tener que poner la gente, y sin embargo va a haber una expansión de la economía. ¿Vos creés que el año que viene la economía crece? Mirá, no como dicen, en volumen, y menos todavía como me parece que quieren sugerir en términos de composición de ese crecimiento y distribución del crecimiento. No importa solo crecer en promedio, sino quién crece y quién no crece. Entonces vamos por partes, con respecto a las estimaciones. Vos te acordarás cuando empezó el gobierno de Macri, prometieron 2016 un crecimiento del 1%, esto ya en marzo, no es que el primer día o en diciembre del 2015. Asumieron, dijeron, vamos a crecer
un 1% en 2016, la inflación va a ser del 20-25 como máximo. Terminamos 2016 con una caída de 2,3% del producto, una recesión muy grande y muy acentuada en los sectores, digamos, empresariales vinculados a la industria, y la inflación fue del doble, 40%, 42%. 2017, proyecciones del presupuesto, dijeron que la inflación iba a ser 12 y a lo sumo, porque yo incluso lo discutí en ese momento, a lo sumo 17, y hoy nadie habla menos de 23. Lo malo de eso es que genera más ajuste, porque hacen un presupuesto que dicen se mueve con la inflación, después la inflación se les escapa, y a pesar de eso hacen un fuerte ajuste fiscal y monetario. Entonces, este año decían que iban a crecer un 3,5%. Ya creo que la mayor parte de las estimaciones están un punto abajo, 2,5%, que sería después de 2 años recuperar el estado de la economía que teníamos en 2015, que 2015, lo quiero aclarar, habíamos crecido 2,6%, o sea, veníamos creciendo, lo llevaron para abajo y después de 2 años, con suerte, volvemos al nivel en el que estábamos, pero ni siquiera, porque es distinto, han crecido sectores distintos. Vos sabés que el consumo, ayer se conocieron números de una consultora privada de una caída del consumo de 9 puntos, pero todos los indicadores dan una fuerte caída del consumo, es decir que estamos en una política redistributiva regresiva, que lo que hace es caer el consumo, sobre todo los consumos populares, alimentos, y bueno, todo lo que es empleo de changas y todo lo que es empleo industrial, y hay algunos sectores que pese a esto, como pasó en otras épocas neoliberales, vinculadas con la exportación, sobre todo primaria, y con algunos servicios financieros y con otros servicios crecen. Ahora, Axel, ¿cuál sería la alternativa al endeudamiento que vos mencionaste antes? Es decir, está bien, no nos queremos endeudar, no queremos volver a otras épocas de la Argentina. ¿Y cómo haces? ¿Hay que pedirle al Banco Central que vuelva a emitir? Con este plan económico es muy difícil. Es un plan económico que es de endeudamiento, está apoyado en el endeudamiento y lo va a seguir haciendo. Yo creo que las excusas son varias, pero lo van a seguir haciendo porque es un plan que, entre otras cosas, admite una fuerte fuga de capitales, o sea que necesita para la bicicleta financiera, como pasó en otras épocas también, lamentables, tomar mucha deuda que vaya abasteciendo los dólares para que se valoricen localmente, para que lo entienda todo el mundo. La tasa de interés de 26, 26,5, 27 en LEVAC, la aprovechan inversores extranjeros, que es precisamente la lluvia de inversión que va a dar empleo, ponen la plata, compran un seguro de cambio y después se la llevan de nuevo. O sea que hemos tenido una fuga de capitales de 23.000 millones de dólares. Estamos endeudándonos para fugar buena parte de esa deuda. Bueno, la fuga de capitales, pero es una fuga de capitales que es incluso inferior a la que tuvo Cristina, ¿no? Que por eso se puso el cepo, si no, ¿para qué pusieron el cepo? Por la gran fuga de capitales. Que en algún año, no, obvio, hay una tendencia. Lo que pasa es que vos podés tomar medidas para evitarla o fomentarla. Si vos pones la tasa de interés así por las nubes, es algo que ellos dicen que es contra la inflación, pero es por el tema cambiario. Yo estoy convencido de que esto es así, y vos lo debes saber también porque se nota todo el tiempo. Ayer se movió un poquito el tipo de cambio en la circunstancia de la renovación de las LEVAC, como diciendo, si no ponen una tasa alta de interés se va a ir todo a dólar, o una parte importante a dólar, y va a generar un cimbronazo cambiario que ya pasó un par de veces, y el Banco Central, que sin embargo dice que deja flotar el tipo de cambio, lo dijo 1000 veces Sturzenegger, recorrió el mundo diciendo que había inventado la pólvora, que el tipo de cambio lo fija el mercado. Y es mentira. De hecho, han intervenido como 1.000 millones de dólares en la última corrida cambiaria, tienen objetivos cambiarios. Lo que pasa es que, bueno, es un modelo básicamente de valorización financiera sin mercado interno y sin producción interna. Podemos hablar del tema tasa de interés mucho. Yo voy a hacer un solo comentario, después podemos discutir mucho más de esto, pero la tasa de interés negativa que hubo durante tu gestión, Axel, y la de Alejandro Banoli, lo que hacía era justamente intensificar la compra de dólares, porque si yo iba al banco, me pagaban chauchi palitos por posicionarme en pesos, la verdad que lo único que quería era comprar dólares, porque nadie me remuneraba con una inflación de 20 y pico, me pagaban el 15 o el 14 en pesos, nadie quería estar en pesos, entonces todo el mundo se iba a dólares, por eso tuvieron que poner el cepo. Entonces ahora hay una tasa que es positiva. De acuerdo, pero está bien, es un debate. Largo. Lo que te digo es que este modelo de tasa de interés alta, Pablo, vos sabés, se usó en otras épocas. Yo no lo quiero mencionar, pero como lo dijeron Lavagna, hasta Melconian está preocupado por estas cosas, digamos. Pero me parece que lo que está generando es
la vieja bicicleta financiera, y no es lo mismo. Después, claramente, vos necesitas más control de capitales y tenés otras políticas de industrialización, y vos podés estar de acuerdo o no con cada una de ellas, se puede discutir el grado, pero la liberalización que hubo de la timba financiera, bueno, está trayendo problemas graves. Hoy tenemos el LEVAC, 1 millón de millones de pesos, 12 ceros después, y de intereses de LEVAC van a pagar 300, sí, van a llegar a pagar 300.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos, que es, te digo, para los que les preocupan estas cosas, son 7 escuelas por día. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Y la verdad que no hay soluciones, y yo creo que el gobierno está confortable porque es el modelo que quiere. Ahora, ¿cómo se hace, digamos, porque estamos hablando todo del endeudamiento y que si hay que pedirle al Banco Central que emita o colocar bonos en dólares? ¿Cómo se hace para bajar el déficit? Porque al final del día todo pasa por ahí. Ahora, después usted no quiere que haya ajuste. ¿Sacando impuestos a los sectores más favorecidos? No, porque como el gobierno ha sacado tantos impuestos a los sectores que mejor les va, y la verdad que es difícil, porque así tenés una necesidad de ajuste perpetuo. De hecho, la reforma fiscal, que vos sabés, Pablo, a mí lo que me preocupa, te voy a ser claro, me preocupa que es un presupuesto de ajuste, pero como siempre ha pasado, la verdad, las épocas del déficit cero y todas estas cosas, ajustan el presupuesto, generan más recesión, y eso lo que provoca de nuevo es más necesidad de ajuste, o sea que es un ajuste perpetuo, y mientras tanto lo van cubriendo con endeudamiento externo en dólares a tasas muy elevadas, que llevan 2 años de gobierno. Podemos discutir largo y tendido sobre cuestiones de la gestión nuestra, pero creo que, como viene justo el ministro que está hoy, y que tampoco les preocupa el desempleo, porque vemos todos los días, hoy cerró esta empresa Adidas, y esto es por la apertura de importaciones, la desregulación financiera. La verdad es que es una política económica que conocemos bien. Hace muchos años que la economía argentina no genera empleo, no es un tema de Macri, es un tema de... No es verdad. Eso ya lo hemos discutido. Creció en 2015, generó empleo, esos 5 años se generaron 120.000 puestos de trabajo. Mirá las estadísticas, la misma del gobierno. Eso es donde dicen que no generó empleo. No es verdad. En el caso de la industria, obviamente, es que no es verdad y es mentira. Te digo más, pues, si querés repetirlo, pero no es verdad. Mirá las estadísticas del CIPA, no es verdad que en los últimos 5 años no se generaba empleo. Es algo que repiten como que el déficit era 7%, pero vos y yo sabemos que subieron el déficit es más alto hoy que en 2015, eso lo digo, pero y el empleo sí se generaba, de hecho creció la economía en 2015, 2014 no, y venía de una etapa compleja, pero sí, evidentemente lo que no se hacía era destruir masivamente empleo de calidad para tomar monotributistas, que es algo que está festejando este gobierno y que ahora quiere consolidar con una reforma laboral. Por eso yo creo que lo que se viene es un gran ajuste, que están posponiendo el tratamiento del presupuesto y mostrar ese ajuste para que no les perturbe el proceso electoral. Pero es la primera vez que se iría una elección, incluso en nuestro gobierno, que uno siempre que el gobierno preferiría que en el marco de una elección no se discuta el presupuesto, pero esta es la primera vez que se iría una elección sin el presupuesto aprobado. A mí lo que me preocupa, que le voy a pedir al ministro, es que vengan y discutan en el Parlamento el presupuesto, no por una cuestión electoral. ¿Vos crees que lo discutan antes de la elección? Que se discutan antes de la elección. Lo dicen las leyes. Y también se están guardando en la manga una reforma laboral, que ya está más que anunciada, y discutan en el Parlamento el presupuesto, no por una cuestión electoral. ¿Vos crees que lo discutan antes de la elección? Que se discutan antes de la elección. Lo dicen las leyes. Y también se están guardando en la manga una reforma laboral, que ya está más que anunciada, si bien hay un debate porque las autoridades cada tanto reculan, pero básicamente parecería ser que es en la línea de la reforma brasilera, o sea, una flexibilización. Claramente va a ser una flexibilización, no van a hacer una reforma laboral para dar más derechos desde este gobierno. Viene una reforma fiscal que va a ser para perdonar impuestos a los sectores más ricos, es lo que recomienda el Fondo Monetario. ¿El blanqueo laboral te gusta o te parece una medida desafortunada? El blanqueo laboral, que la gente que está en negro pueda pasar. No sea dirigido a las grandes empresas. Este es un tema sobre el que trabajamos todos los gobiernos. Yo quiero ver cuál es el programa, porque a veces se disimula en el blanqueo laboral una idea de precarización en los sectores que sí pueden tomar empleo con condiciones razonables. Si veo que los sectores que tienen dificultades, habría que charlarlo, por supuesto. Pero bueno, a veces se camufla una cosa con la otra. Y además reforma previsional están planteando, armaron una comisión, o sea que están en riesgo las jubilaciones, las condiciones de trabajo, y bueno, yo creo que el gobierno
debería dar esas discusiones francamente. También es difícil, entenderme, Pablo, para mí discutir un presupuesto que no quieren discutir aparentemente con una reforma fiscal, digamos, de la recaudación impositiva que no muestran. Porque vamos a votar un presupuesto ahora, después va a venir una reforma fiscal y me va a cambiar toda la tabla de los impuestos. Ellos ya la tienen lista, ya lo dijeron 20 veces, la tienen lista, no la sacan porque esperan después de las elecciones. Y no hay que ser un premio Nobel para darse cuenta que si no la están mostrando hasta después de las elecciones es porque con esa reforma se pueden perder votos. O sea que no es buena para determinados sectores del trabajo. La última y te liberamos porque ya debe estar por llegar el ministro. Sí, acá están entrando. ¿Cuál sería la pregunta más picante que vas a hacer en algunos minutos? No, yo creo que hay una cuestión de las comisiones que se han pagado por tomar deuda, ni hablar de la de los fondos buitres. No me voy a poner en cuestiones, digamos, de derecho penal, sino económicas. La de derecho penal hay varias denuncias, pero me gustaría que expliquen cómo es el esquema de comisiones, quién las está cobrando, si tiene que ver con funcionarios del gobierno, porque colocar 100.000 millones de dólares de deuda, el país que más colocó, y Argentina nunca colocó ese volumen, ni siquiera en el megacanje, en el blindaje, en los peores momentos. ¿Vos querés saber a quién le está pagando las comisiones? No, ¿y cuánto es? Porque después se quejan de que un jardín de infantes, de una cosa, pero bueno, estamos gastando no solo en deuda, sino en colocación de deuda, y en eso también te recuerdo que nosotros tratábamos de evitar bancos colocadores para estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay varias. Bien. Lo veremos. Muchísimas Axel, gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, diputado de Frente para la Victoria, integrante de la Comisión de Presupuesto, uno de los que seguramente va a tratar de ponerlo incómodo, ¿no? Al ministro.